Buenas tardes, mi nombre es Suemi Pech y en esta ocasión les vengo a hablar sobre el estudio y trabajo de la antropología de la educación. Tenemos unas ciertas de preguntas que debemos responder y como primer punto tenemos ¿qué es la antropología? Bien, la antropología proviene de las voces griegas entropos, que significa hombre, y logía, que significa estudio de la ciencia, y como resultado etimológico se define como la ciencia que estudia al hombre. También se le puede denominar como la ciencia que estudia al humano de manera holística, que tiene como entronque propio de las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esto quiere decir que la antropología no puede dejar nada por fuera, en otras palabras, que es el estudio de la ciencia del hombre que se forma integral. Esta es una ciencia social a la que está dedicada el estudio de la mayoría de los aspectos de enseñanzas del ser humano. Es de suma importancia la evolución del desarrollo humano. La antropología estudia la evolución de la especie humana, la diversidad idéntica y estudia también la evolución de otros aspectos sobre el humano. Estudia la antropología la cultura, que también se desarrolla la capacidad de convivir el ser humano prácticamente en el contexto y también en su relación. Esta ciencia social integral es la variación de varias disciplinas con el fin de reflexionar la cultura ideológica. Como siguiente punto tenemos ¿qué es la educación? La educación viene del término educere, que significa guiar o conducir, y educare, que significa formar o construir. La educación es un proceso cultural y de aprendizaje en el cual las personas pueden mostrar sus capacidades cognitivas. También es un proceso que hay de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Estas capacidades fue dirigida a los seres humanos y tienen como objetivo es ayudar al ser humano a demostrar cómo es realmente. En otro es la percepción del ser humano y también se puede decir que es un proceso de aprendizaje esencial y detenible y por lo consiguiente es complejo. Es una necesidad permanente del ser humano ir a la educación donde se puede usar de forma autónoma, que es de manera propia y guiada, que es a base de maestros o de alguna persona que tenga los conocimientos apropiados para la enseñanza. Como siguiente punto tenemos ¿qué es la cultura? La cultura es el cúmulo de creencias o costumbres que tiene el ser humano y sigue de acuerdo al grupo que lo desarrolla. En otras palabras, es el conjunto de bienes personales y espirituales que pertenecen a un grupo social específico y se transmiten de generación en generación, en el cual sus elementos principales son la lengua, idioma, costumbres, normas y creencias. Entonces, se puede decir que la cultura es el conjunto de todas formas y expresiones de una sociedad determinada. Como ya les mencioné, vienen elementos que serían las normas morales, organizaciones, políticas, profesiones, técnicas, artes, ciencias, celebraciones, ideas y ciencias. Otro punto importante que tenemos es que se entiende por antropología de la educación. La antropología de la educación es el campo que frecuentemente está asociada con el trabajo y su enfoque a la educación, en el cual se enfoca formales e informales. Es una rama que estudia un proceso educativo en el cual su objetivo es contextualizar.
Esta palabra se refiere a mirar el entorno del hecho educativo en el cual se presentan diferentes situaciones que entran a la realidad social, familiar y cultural. Seguimos y nos dice cuál es el fin de la antropología de la educación. Como ya hemos mencionado anteriormente, la antropología de la educación se basa en la enseñanza de las personas, que las ayuda a mirar cómo realmente es su entorno. En esta viene vinculado con la cultura y sociedad que trabajan como uno mismo para poder formarse y dar una buena contextualización. Bien, como les dije, se relaciona con la cultura y sociedad, que estas dependen de que el hombre evolucione y se desarrolle, es decir, la cultura y la sociedad trabajan juntas para poder dar una buena educación al hombre. Una de las siguientes preguntas es, ¿qué es la ley que regula la educación en México? Esta ley se llama la Ley Fundamental de la Educación, el cual se basa a que avala cómo debe de ser la educación y cómo debemos llevar como los principios para poder dar una buena educación. Para que una ley sea aprobada, se tiene que publicar en Seguimos. Debe ser publicada en el diario de la Gaceta de la SEP. La Ley Fundamental de la Educación. En esta ley está como prioridad o objetivo principal la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU. En el año 2015 se aprueba la Agenda 2030, donde se aprueba que los países deben de priorizar el objetivo, el cual era la educación que buscaba que sea integral y equitativa para todas las personas de cada una de las naciones. La Ley Fundamental de la Educación tiene como principio la multiculturalidad y la interculturalidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si no existiera la antropología de la educación? Prácticamente se perdería todos los conceptos y el objetivo que tiene, que es educar y enseñar a los humanos. Entonces, se basaría en un mundo sin educación, en el cual sería como vivir un poquito en el pasado. Entonces, la importancia de este estudio es de que como futuros profesionales tengamos los conocimientos completos y complejos para poder enseñar y formar más personas con una educación invaluable. Y hasta aquí hemos llegado con este podcast donde hablamos sobre la antropología de la educación. Muchas gracias y que tengan un excelente día.